Pues estamos aquí con el Sublime Text. Vamos a empezar ya un poco a practicar lo que son los conceptos básicos de programación, y para ello vamos a utilizar el lenguaje de programación web que se llama PHP. Combinaremos un poco más adelante PHP con HTML. HTML es el lenguaje que sirve para el aspecto de las páginas web, pero de momento nos vamos a centrar un poco en la programación, los conceptos básicos, y para ello pues nos bastará con escribir código en este lenguaje que es muy parecido a Java, PHP. Vale, empezamos pulsando con el botón derecho del ratón sobre la carpeta creada, el ejercicio 1, y nos sale un menú en el que vamos a elegir New File, nuevo archivo. Vale, entonces aquí abajo del todo nos pide el nombre del archivo. Le vamos a llamar, como vamos a hacer unas pruebas, pues vamos a llamar así, pruebas, punto, y la extensión va a ser PHP. Esto es importante. Sin esta extensión, luego el navegador, que es donde vamos a probar esto, no va a reconocer el archivo y no va a funcionar. Entonces, fijaros bien en el nombre. Si lo ponéis mal no pasa nada, se puede cambiar luego, pero bueno, pruebas.php. Le damos a la tecla Enter, Intro, y ya nos ha creado el archivo dentro de nuestra carpeta. Aquí si desplegamos, aparecerá. Si minimizo y voy a nuestra carpeta de proyectos, aquí veré la carpeta de G1 que hemos creado antes, y dentro está el archivo pruebas.php. ¿Vale? Entonces, volvemos al Sublime Text. Y aquí ahora vamos a comenzar un poco, bueno, pues introduciendo algún código de programación en lenguaje PHP para ir entendiendo cómo funciona y qué es lo que hace. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que el lenguaje PHP es un lenguaje de programación web, con lo cual se suele combinar con el lenguaje HTML que sirve para dar aspecto a la página, una página web. Bien, en este sentido, todo el código que pongamos tiene que empezar por una etiqueta que define que aquí viene algo en programación en lenguaje PHP. Esa etiqueta tiene esta pinta: el símbolo de menor, una interrogación y las letras PHP. Esto es como comienza un bloque de código en lenguaje PHP. ¿Vale? Aquí en medio voy a dar unos saltos de línea, aquí en medio escribiremos nuestro código, y cuando acabemos el bloque se cierra con la interrogación y el símbolo también de mayor. Esto es importante. Todo esto es lo que define que aquí viene un bloque de código de programación, código informático, en este caso en lenguaje PHP. Vamos a guardar. Es importante, como veis aquí al lado de pruebas PHP sale un puntito. Eso nos está indicando que hemos escrito pero no hemos guardado los cambios, con lo cual si ahora se cierra el navegador o se apaga el ordenador, habríamos perdido lo que está hecho. Va a ser importante cada vez que hagamos algo, darle a guardar. Podemos hacerlo a través del menú, File, Save, esta opción del menú. Y si os fijáis, aquí al lado también pone Control más S. Significa que sin llegar a tener que utilizar el menú, que es un poco engorroso, en cualquier momento puedo darle a la tecla Control, manteniendo presionada la tecla Control, y darle a la tecla S. Lo voy a hacer yo. ¡Pum! Y en este momento ya veis que el punto pasa a una X, ya da el archivo por guardado. No hay nada pendiente de guardar. Entonces, ese atajo de teclado, Control S, es muy habitual en todos los programas y sirve para guardar fácilmente lo que estamos haciendo. Iros acostumbrando que es Control S. Control S es muy, muy útil para no perder, en un momento dado falla algo, pues para no perder el trabajo hecho. Con esto ya podemos, aquí dentro de este bloque, escribir nuestro código y luego podremos ver en el navegador realmente el resultado. Con esto vamos a poder empezar a ver los conceptos básicos de programación. El primer concepto que vamos a ver es el concepto de variable. Voy a ponerlo aquí. Voy a empezar por poner dos barras. La barra doblada, la que está encima del número 7. Y voy a indicar variables. ¿Vale? Entonces, esto que acabo de poner no es todavía código, esto se llama un comentario. Es muy útil, no es algo que aporte nada, no se va a ver nada en el navegador en este caso, simplemente es para nosotros como programadores algo informativo. Significa que aquí estoy poniendo algo relacionado con variables. Entonces, este formato lo podéis utilizar en cualquier momento para aclarar en vuestro código qué es lo que hace una instrucción o cualquier aclaración que necesitéis. Salto de línea. Y aquí en este caso voy a poner lo siguiente. Voy a poner un símbolo que es el del dólar, mayúsculas con la tecla 4, ahí veréis el símbolo del dólar. Aquí, por ejemplo, voy a escribir la palabra mensaje, el símbolo igual, voy a abrir comillas dobles, la que está encima del número 2, y voy a poner hola
programación web. Bueno, por último, después de las últimas comillas dobles, voy a poner un punto y coma. A lo de la tecla M, con mayúsculas, ahí tenemos el punto y coma. Ya casi acabado, como veis está al lado del archivo pruebas el puntito, significa que todavía lo he escrito pero no se ha guardado en disco, con lo cual puedo ir al menú File, Save, y si os vais acostumbrando ya a la tecla Control, a la combinación Control S, mejor, porque es más rápido para guardar. En este momento lo que acabo de hacer es utilizar el concepto de variable. En programación, el concepto de variable es algo que tiene una información que va a ir cambiando, prácticamente el nombre lo indica. Es decir, en este caso es como si mensaje fuese una especie de POSIT, donde apunto algo, en este caso he apuntado un texto, hola, programación web, y este POSIT va a tener esa información hasta que la cambie. Más adelante yo podría cambiar este mensaje por otro, y es como si borro el contenido del POSIT y escribo otra cosa. Entonces esto es un poco el concepto de variable, es decir, básicamente es un espacio donde yo voy a poder, como si fuese, en el ejemplo de la vida real sería como si fuese un papel, una nota, un POSIT, donde yo anoto algo y ahí puedo reutilizarlo, puedo cambiar el contenido, puedo borrarlo, me servirá para más adelante combinar esta información con otra y mostrar una información en pantalla. Una variable, en cualquier lenguaje informático, en este caso estamos utilizando PHP, pero sirve por lo mismo para todos, una variable puede contener distinto tipo de información. Es decir, otro concepto importante, voy a poner aquí la siguiente línea, son lo que se llaman tipos de datos. El tipo de información. Bueno, ¿a qué hace referencia esto? En este caso, esta variable podríamos decir que es de tipo string, ¿no? String, entendiendo que string es una palabra en inglés que significa una cadena de texto. Es decir, esta variable en este momento está almacenando un texto. Las variables también pueden almacenar otros tipos de datos. Por ejemplo, en este caso voy a definir, voy a crear un nuevo POSIT, una nueva nota, un nuevo crédito, en el que le llamo a la variable edad y apunto, por ejemplo, un número. Entonces, de esta forma, estoy definiendo una nueva variable, es como si cojo otra hoja de un taco de POSIT, a ese concepto le llamo edad y estoy almacenando, estoy pintando el número 18. Como veis, el Sublime Text me lo colorean de forma distinta para que de forma fácil distinga que esta variable contiene un texto y esta variable contiene un número. La diferencia es que habitualmente los textos lo que se hace es mostrarlos en pantalla o concatenarlos, unirlos con otra información para mostrar un mensaje variable. Y con los números yo puedo, aparte de mostrarlos en pantalla también, puedo operar. Puedo hacer operaciones aritméticas, puedo hacer cálculos, etc. Entonces, otro concepto también importante en todos los lenguajes de programación, además de las variables, sería el tipo de dato. Son conceptos que van muy unidos. Normalmente una variable contiene una información de un tipo de dato. Ahora vamos a ver qué tipos de datos son los más habituales. Hemos visto estos dos, texto, digamos, y un número, pero hay también otros tipos de datos. En este caso, el tipo de dato sería numérico. ¿Qué significa esto? Que en la variable edad, en principio, yo voy a poner, puedo cambiar este 18 por otro número, pero en principio la voy a dedicar a poner números como el nombre indica, para manejar edades, ¿no? Por ejemplo, la edad de una persona o lo que fue un usuario. Perfecto. ¿Qué más tipos de datos existen? Pues, por ejemplo, tenemos otro tipo de dato que se llama booleano. Voy a poner un ejemplo. En este caso, podríamos inventarnos una variable que sea casado. Entonces, estado casado. Y aquí simplemente me interesa almacenar un valor que se llama booleano, que solo tiene dos alternativas, verdadero o falso. Como se utiliza en inglés, aquí puede ser true, puede ser false. Y se pone así. En este caso, estoy definiendo una variable tipo de dato booleano. Boolean o booleano. Solo puede valer true o false. Entonces, este es otro tipo de dato que yo puedo asignar a una variable. En el caso que yo, por ejemplo, en este caso, digo, solo tengo dos alternativas, o cierto o falso, es decir, true o false. Entonces, la variable casado podrá cambiar de valor, depende de la información que vayamos metiendo, pero no puede coger otro valor que no sea true o false. Esa es un poco la idea. Entonces, este es otro tipo de dato muy habitual. Tenemos estos tres tipos, realmente son los más habituales. Texto, números y valores booleanos. Hay más tipos de datos.
Pero bueno, de momento con estos tres nos podemos ir defendiendo para lo que queremos aprender. Vale, hemos empezado con PHP porque es un lenguaje, cuando estás aprendiendo, yo creo que de los más sencillos, ya que absorbe, vamos a decirlo así de una forma, absorbe bastante los fallos que podamos cometer al principio. Por ejemplo, otros lenguajes como Java, aparte de que si un dato es numérico, quiere distinguir si es más o menos largo, si es entero, si tiene decimales, si tiene pocos o muchos decimales, con lo cual hay bastantes más tipos de datos dentro de lo que podríamos ser la categoría de los números. En este caso, PHP, con ponerle un número, ya da por supuesto que ibas a meter números y no tiene ningún problema. Entonces, bueno, ahí digamos que para unas cosas estará bien y para otras cosas pues estará mal porque nos costará encontrar los fallos, ya que va a admitir prácticamente casi todo lo que le pongamos y va a depender mucho de nosotros saber dónde están los fallos. Localizar que en un momento dado me he confundido y he puesto un número con decimales donde no debía, pues eso va a depender un poco de nosotros, cosa que otros lenguajes, pues bueno, van a ser más restrictivos. Esto que estamos haciendo, realmente, si ahora intentásemos probar esta programación que hemos hecho, qué es lo que hace, pues no veríamos nada, porque realmente lo que estamos haciendo, entre comillas, es apuntar en unos POSIT una información, pero no le estamos dando la orden de que muestre en pantalla nada. Todavía eso no lo estamos haciendo. Entonces, eso es muy habitual en todos los entornos, mostrar al usuario información, y es un poco lo que vamos a ver ahora. En este caso, el lenguaje PHP, para mostrar algo en pantalla, se utiliza lo que se llama una función. Vamos a distinguir un poco lo que son variables, lo que son instrucciones, lo que son funciones. En este caso vamos a utilizar una función que se llama echo, se escribe más bien echo. Se pronuncia echo, se escribe hecho. Vale, la función hecho es como una instrucción que le damos a PHP para que pinte algo en pantalla. En este caso, cuando digo pintar algo en pantalla, lo vamos a ver en una página web que se va a mostrar en un navegador. Entonces, por ejemplo, voy a hacer una primera prueba y voy a poner aquí, entre comillas, un texto fijo. Es decir, esta es la primera prueba. Y al final, si os fijáis, no he comentado hasta ahora, pero si os fijáis, al final de cada línea estoy poniendo un punto y coma. Este punto y coma es como un separador, es para que distinga dónde empieza una instrucción y dónde empieza otra, dónde empieza, dónde acaba y dónde sigue la siguiente. Entonces, normalmente, cada final de línea, en lo que es en el lenguaje PHP, en otros lenguajes cambia, pero en este caso concreto utilizaremos un punto y coma. Entonces, lo que he hecho con esta última instrucción es utilizar, en este caso no una variable, sino lo que se llama una función. Es como una acción, vamos a decirlo así, que se llama hecho. Su objetivo es pintar cosas en pantalla y en este caso lo que va a pintar en pantalla es el texto que he puesto entre comillas. Esta es la primera prueba. Vale, vamos, si os fijáis, está la pelotilla redonda, significa que no he guardado. Ya no voy a ir al menú, que es un poco engorroso, para que nos acostumbremos. Pulso la tecla control, a la vez la tecla S, y ya veis que ya en principio está guardado. Ya con esto podemos ya hacer nuestra primera prueba, a ver si realmente el navegador es capaz de interpretar esto y escribirme en la pantalla o mostrarme una página web en la que ponga esta es la primera prueba. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vale, nuestro archivo está guardado, está en la carpeta donde hemos creado los proyectos y ahora para ver que esto funciona, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir el navegador. Yo sigo utilizando Mozilla Firefox, pero podéis utilizar el navegador que queráis. Y aquí, donde pongo las direcciones, importante, no en Google, estamos acostumbrados aquí a buscar en Google, en este caso no. En este caso le vamos a dar directamente lo que se llama una URL, una dirección web. Y esa dirección va a ser la siguiente. Vamos a poner localhost, la barrita, la que está encima del 7, la carpeta base donde vamos a poner nuestros proyectos, que le hemos llamado eggers, otra barrita, y en este caso la carpeta donde estamos ahora trabajando, que le he llamado egger1. ¿Vale? Por último, una nueva barrita, y dentro de egger1 he creado un archivo que se llama pruebas.php. ¿Vale? Este es el archivo en el que hemos estado trabajando y en el que hemos metido esas instrucciones. Nos aseguramos que está todo correctamente escrito, si no, pues nos dará un fallo y tendremos que revisar, pero en principio esta es la URL de esta primera página web con programación que hemos creado. Cuando acabemos le damos a la tecla Enter
Y si todo va bien, en el navegador está ejecutando esos códigos que hemos puesto y como resultado nos está mostrando el mensaje: esta es la primera prueba.